Es para mí un honor estar acá. Hace 23 años ingresé a la universidad, tiempo vuela. Hace 23 años me cortaron el pelo y hasta ahora no me crece. Y bueno, fue una experiencia, un poco como expresó Macarena Cisneros. A mí me tocó también trabajar y estudiar, y los profesores me ayudaron muchísimo con mis horarios complicados. En esa época trabajaba en IBM y pues tenía que lidiar entre trabajar en IBM, enseñar matemáticas, porque me gustó siempre enseñar matemáticas y estudiar en la universidad, ¿no? Yo les quiero hablar un poquito acerca de un caso de competitividad. Yo ingresé al negocio agroindustrial por pura casualidad. Como les estaba contando, yo empecé a trabajar en IBM y de IBM pasé a trabajar al Banco de Crédito en banca corporativa, y de ahí me mandaron a estudiar una maestría a INCAE, que es una universidad, un instituto que está en Costa Rica, y teniendo un compromiso de regresar acá al Perú a trabajar con el banco, viene una empresa transnacional que se llama Chiquita Brands y me ofrece un trabajo para trabajar en una empresa que está en el rubro prácticamente de vender frutas, ¿no? O sea, iba a pasar de banca corporativa a vender frutas. Eso era lo que yo tenía un poco en la cabeza. Y me llamó mucho la atención, sí, lo que me decían de que iba a trabajar en áreas distintas, en países distintos, con culturas diferentes, y que iba a entrar en un viaje que prácticamente no tenía salida. Entonces hablé con el Banco de Crédito, en esa época con Raimundo Morales, que era el gerente general, y le pedí que me diera un año de licencia para probar a ver cómo era esto, que lo peor que podía traer era un poco de conocimiento. Y lo que me dijeron en Chiquita no fue falso. Me metí en el rubro y nunca más pude salir. Al año siguiente estaba acá pidiéndole perdón a Raimundo y diciéndole no voy a poder regresar porque realmente esto me fascina. Ahí arrancó un poco la historia y comencé a trabajar con Chiquita, y con Chiquita trabajé en muchísimas áreas y sitios distintos, ¿no? Trabajé en Cincinnati, Ohio, de ahí estuve en Costa Rica, estuve manejando el negocio de ellos en California, de ahí me mandaron a Bélgica a implementar un negocio nuevo, y finalmente estuve como gerente general de la empresa hasta el año 2011, donde yo estaba muy cómodo, muy tranquilo, y me llama un headhunter y me dice: tenemos una oportunidad para trabajar en Latinoamérica en agroindustria. Y yo de primera impresión le dije: no me interesa, no estoy bien donde estoy, no quiero moverme. Y ahí me dijeron, bueno, es un trabajo en Perú. Y cuando me dijeron Perú dije, bueno, ya tengo 15 años de vivir fuera del país, a ver, sígueme hablando un poquito de Perú. Me dicen, es una empresa en Perú que produce espárragos, produce mangos, produce paltas, produce alcachofas, pimientos, uvas. Y dije, wow. Y poco a poco me fui interesando, ¿no? Y bueno, finalmente terminé trabajando para Camposol, que es una empresa, creo yo, no por trabajar en Camposol, pero por ser peruano, creo yo, es una empresa orgullo del Perú. Es una empresa que tiene 15 años y en tan solo 15 años se ha convertido en el segundo empleador privado más grande del país, y eso es remarcable. Camposol hoy día tiene más de 14,000 empleados en planilla en solo 15 años. El primer empleador más grande del Perú es el Banco de Crédito del Perú, y es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo una empresa en tan solo 15 años fue capaz de crear esto, ¿no? Y ahí viene un poco la explicación. Hace 20 años atrás, cuando yo me fui prácticamente, yo manejaba por la costa del Perú, a mí me gustaba ir a pescar al norte, y yo me acuerdo que manejaba y eran horas de desierto en la costa. Eso era lo único que se veía. Regreso y me encuentro con esto.
y digo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó al desierto? ¿De dónde salieron estas plantas? ¿Qué está pasando en el país? Y realmente lo que está pasando es una revolución, es algo que está cambiando el país y está impactando literalmente lo que está sucediendo en el Perú. Hoy día tengo la suerte de estar como vicepresidente de la Asociación de Productores Agrícolas o Productores Agrarios del Perú, y nosotros contratamos apoyo consultoría para hacer algunos estudios de cómo estaba impactando la agricultura en el desarrollo del país, y nosotros vemos que en zonas como Ica, La Libertad y Piura, el 70% de todo el desarrollo comercial de esos departamentos está directamente ligado al tema agricultura. Es un fenómeno que es impresionante. ¿Por qué? Porque la agricultura reparte riqueza de una manera que ningún otro sector llega a repartir riqueza. En la agricultura, cada dólar que se vende, literalmente la mitad va a un salario. Es una actividad que se basa muchísimo en la mano de obra y en la colaboración de cada una de las personas que están en la empresa, a diferencia de otras actividades, sin menospreciarlas, pero que son mucho más intensivas en capital, como por ejemplo la minería. Solo para darles una idea, $1 millón en agricultura puede crear más o menos 50 puestos de trabajo directos e indirectos, mientras que en minería $1 millón crea un puesto de trabajo, tal vez dos, ¿no? Entonces el impacto de la agricultura es enorme. Volviendo al tema, ¿cómo sucede esto? ¿Qué pasó del desierto a lo que estamos viendo ahí en las fotos? Yo le llamo el milagro de la agroexportación en el Perú. Y para mí es un milagro porque pues estas cosas no suceden todos los días. Ha habido una confluencia de factores que han logrado que la agricultura en el Perú, y sobre todo la agricultura de exportación, despegue, ¿no? El primer factor, y el más importante, es un marco jurídico promotor y estable, que genera confianza. El gobierno, a través de diferentes leyes, decretos, ha logrado crear un marco promotor positivo para el inversionista. La agricultura es una actividad económica de largo plazo. Uno generalmente siembra un arbolito de palta y los primeros 5 años uno solamente cosecha penurias, porque no hay frutos. Entonces uno tiene que estar gastando y gastando y gastando y gastando. Al 5.º año uno ve los primeros frutos y así sucesivamente año a año comienza a ver su plata retornar. Y generalmente en un frutal uno ve la plata retornar en 8, 10 años, ¿no? Entonces, sin un marco jurídico estable, es bien difícil que un empresario se mande a invertir 30, 40, 50 mil dólares en una hectárea para verlo retornar en 7, 8, 9, 10 años. Otro componente importante ha sido la inversión del gobierno en infraestructura hídrica. Es probablemente uno de los factores más importantes que ha logrado de que el agua esté disponible en las zonas donde se necesita, vale decir, donde no hay agua. La costa peruana, todos la conocemos, es un área seca, desértica, con algunos valles muy puntuales en donde se realiza agricultura tradicional, pero los proyectos de irrigación como Chavimochic, por ejemplo, en La Libertad, han permitido irrigar 50.000 hectáreas, un poco más de 50.000 hectáreas, y han permitido aplicar tecnologías de punta para lograr rendimientos extraordinarios. Otro de los ingredientes de este milagro de la agroexportación son los tratados de libre comercio. En los tratados de libre comercio, el Estado ha tenido un rol fundamental en promover y activamente conversar con sus pares en diferentes continentes, en diferentes países y lograr la apertura de estos mercados. Eso ha venido de la mano del apoyo del SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Vegetal,
que es tan importante como los tratados de libre comercio. Uno puede abrir un país para las exportaciones en temas de barreras arancelarias, pero si no se bajan las barreras parancelarias o las barreras fitosanitarias, uno no puede exportar nada, ¿no? Uno es tan importante como lo otro. Y bueno, la globalización, un poco este seminario hablo de eso, la globalización ha influenciado muchísimo en que se puedan transaccionar mercaderías entre un país y otro, ¿no? ¿Cuáles son los otros ingredientes que dan al Perú una ventaja comparativa distinta a la que puedan tener otros países? Primero que nada, nosotros tenemos factores climáticos que permiten tener una productividad más alta que en otros países. Tenemos condiciones que generan un ambiente tipo invernadero en toda la costa peruana, que es la corriente del Humboldt, la proximidad a la línea ecuatorial y la cordillera de los Andes. Cuando yo hablo con gente que hace agricultura en otros países, y yo les digo, la agricultura generalmente se da por paralelos. Paralelo significa básicamente las líneas paralelas a la línea ecuatorial y a la distancia que tú estás del Ecuador. Y cuando me preguntan en qué línea de paralelo estamos nosotros, ellos inmediatamente piensan en selva. Porque es cierto, Lima está a la misma distancia en la línea ecuatorial que en San José, Costa Rica. Trujillo está a la misma distancia de la línea ecuatorial que Panamá. Y Lima y Trujillo son bien diferentes a San José, Costa Rica y Panamá. No tenemos lluvias tropicales, acá no se siembra bananos y piñas y mangos, y eso se da por unas condiciones climáticas únicas, que básicamente es una cordillera de los Andes, que no permite el trasvase de las lluvias de la selva hacia la costa, una corriente fría del Humboldt, que mantiene una temperatura muy estable en la costa, y básicamente por estar tan cerca de la línea ecuatorial, tenemos una temperatura media bastante alta que permite básicamente que toda la costa del Perú sea un gran invernadero. Esas condiciones no se dan en ninguna parte del mundo. Y es por eso, si nos remontamos a años atrás, toda sociedad antigua se basó en la agricultura. Los incas fueron un país agrícola. El Perú siempre fue un país agrícola. Se interrumpió el boom de la agricultura en los años 70 por las reformas que se dieron, pero el Perú siempre fue y seguirá siendo un país que tiene y basa su estructura económica en agricultura. Adicionalmente a esto tenemos ciertos factores muy importantes como que no hay presencia de climas extremos. La agricultura, por definición, es una actividad que está expuesta a riesgos. El riesgo agrícola es muy grande y el riesgo agrícola más grande es el clima. Sin embargo, nosotros acá en la costa no tenemos inundaciones, o muy pocas veces. Tenemos muy pocas veces heladas, sequías, nevadas, huracanes, que son fenómenos naturales que están constantemente atacando otros países, sobre todo en el hemisferio sur y el hemisferio norte. Tenemos una capacidad de producir en ventanas que otros no producen. Por lo mismo que estamos muy cerca de la línea ecuatorial, estamos en una zona donde se pueden producir productos que normalmente solo se producen en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Y a nuestra latitud, el Perú es uno de los únicos países que puede producir eso. Y bueno, también tenemos la capacidad de producir algunos cultivos todo el año. Esto al final del día nos da unas condiciones que nos permiten competir de una manera distinta versus otros países y producir productos cuando otros no pueden producir, simplemente porque tienen una barrera climática. La globalización, un poco de lo que estamos hablando, habla de transaccionar productos entre los que son países históricamente productores en el hemisferio norte, Estados Unidos, Canadá, y países típicamente productores también en el hemisferio sur, como Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia,
y países que normalmente no producían, como el Perú, pero que poco a poco han venido avanzando en este camino de exportar y con el exportar transar mercadería con otros países. ¿Qué es la globalización? Y acá no voy a intentar darles una cátedra, pero básicamente para entender es una actividad donde mercados nacionales se funden en un único mercado, ¿no? Las empresas establecen operaciones productivas en los lugares óptimos. Si hace sentido producir en China, se produce en China, y si mañana hace sentido producir en Ecuador, se produce en Ecuador. Las actividades económicas se mueven a donde hace más sentido. El comercio mundial crece más rápido que la producción, hay aumento en la inversión directa, y hoy en día vivimos en un mundo donde las multinacionales muchas veces son más grandes que los propios países. Y eso lo vemos con casos como Microsoft, IBM, Walmart, empresas que están en todos los países, están en todas las regiones, se habla la misma cultura, se habla de los mismos temas, y sin embargo están presentes en múltiples regiones y culturas distintas. Factores que contribuyen a la globalización, bueno, la reducción de las barreras del comercio, un poco los tratados de libre comercio, lo que hablábamos, desarrollo de tecnología de comunicación. Hoy día es lo mismo estar acá que estar en China, hacemos una videoconferencia y nos comunicamos. Caídas de las barreras de entrada, hay acceso a transporte marítimo, aéreo. Hoy día puedo comprar un contenedor para transportar quinoa de Perú a Estados Unidos y lo compro en internet, tal cual como puedo buquear un pasaje aéreo en Expedia o en cualquier otro portal. Es prácticamente igual. Eso hace 10 años no existía. Existen cambios políticos importantes, como el derrumbe del comunismo y los cambios de políticas económicas en China, las cuales abren un mundo de oportunidades. Y aquí quiero hacer una pausa. Me ha tocado, he tenido la suerte de viajar mucho. El 60% de mi tiempo lo paso viajando. Viajo normalmente una vez al mes a Europa, 2 veces al mes a Estados Unidos y 6 veces al año a Asia, para darles una idea. Y en estos viajes he podido ver la evolución de diferentes mercados y de diferentes culturas. Y Asia, y específicamente China, es un país, y Asia como región, que está creciendo de una manera importantísima. El nivel de la clase media en esos países crece a ritmos que nosotros realmente no entendemos. Solamente para darles una idea, de ahora al 2020, estamos hablando de 7 años, menos de 7 años, en China se van a incorporar 350 millones de personas a la clase media. 350 millones de personas que van a tener un poder adquisitivo entre $10.000 y $35.000 anuales. Eso es entre Brasil y Estados Unidos. Estos 350 millones de personas van a demandar productos que hoy día no los demandan. 350 millones de personas es más grande que toda la población de Estados Unidos. O sea, estamos viendo que en 7 años otro Estados Unidos está naciendo dentro de China. Y existen países como Indonesia, que si yo levanto, les pido participar cuántas personas creen que tiene Indonesia, estoy seguro que muy pocas personas van a dar la respuesta correcta. Pero Indonesia es un país que tiene más de 200 millones de personas y sin embargo la mayoría de gente no lo sabe. Todos estos países se están desarrollando muy rápido. La clase media está creciendo muy rápida y en estos momentos se está viendo que hay un desabastecimiento de alimentos. Hay muchísima gente en estos países, especialmente en China, que se mueven del campo a la ciudad. En China se mueven entre 40 y 50 millones de personas todos los años del campo a la ciudad. Eso significa 50 millones de personas menos haciendo agricultura y 50 millones de consumidores más. Es un doble efecto. Y el Perú, en todo esto, tiene un rol importante. Yo estoy totalmente seguro que el Perú
de aquí a 15, tal vez menos años, va a ser la despensa entre Perú, Argentina y Chile, vamos a hacer la despensa de abastecimiento de Asia. Estados Unidos, Europa, no van a ser los principales destinos comerciales del Perú. China, Indonesia, Taiwán, Corea, esos van a ser los principales destinos de transacción del Perú. Entonces, si alguno de ustedes tenía la intención de aprender chino, métanse a estudiar chino, porque les va a pagar, se los aseguro. Y si no, me buscan dentro de 10 años. Dentro de lo que son lanzamientos de ofertas en mercados internacionales, y esto tiene que ver un poco con la competitividad, uno tiene que ver factores que se deberían considerar antes de incursionar en el extranjero. ¿Cómo pueden las empresas evaluar y decidir qué mercados extranjeros entrar? Esa es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Cuáles son los caminos más comunes para entrar a mercados extranjeros? ¿Hasta qué punto la empresa debe adaptar sus productos y marketing al mercado extranjero? No es lo mismo hacer marketing acá que en China que en Alemania. ¿Cómo una empresa debería administrar y organizar sus actividades internacionales? Y la principal pregunta, si hablamos de globalización e internacionalización, es ¿por qué queremos salir al extranjero? Salir al extranjero por salir al extranjero no es la respuesta. Uno tiene que ver si uno quiere salir al extranjero porque los mercados extranjeros ofrecen mejores oportunidades para generar utilidades más altas, o puedo conseguir una base de clientes más grande que me permita tener economías de escala, o si puedo reducir mi dependencia a un mercado único para diversificar riesgo, si puedo contraatacar en los mercados internacionales a los competidores que me atacan acá, o si por último tengo algunos clientes pues, que viajan al extranjero y demandan un servicio internacional, ¿no? Antes de salir al extranjero hay que sopesar diversos riesgos, no comprender las preferencias de los consumidores extranjeros y ofrecer productos que no resulten atractivos es el principal error que las empresas hacen. Piensan de que porque es bueno acá va a ser bueno afuera y no necesariamente es el caso. Información es la clave del éxito. Si ustedes se informan, tienen éxito. Si no se informan, las probabilidades de fracaso son muy altas. No entender la cultura empresarial en el mercado extranjero o incurrir errores cuando se negocia con las personas en la localidad, no es lo mismo negociar con un chino que con un árabe, ¿no? El rol del negociador es distinto, quien habla es distinto, las cosas que se dicen son distintas. Subestimar la normativa extranjera e incurrir en costos inesperados. Es muy común entrar a un país, exportar y después darse cuenta de que uno tenía que pagar una serie de tributos o impuestos que al final hacen que el negocio no sea rentable. Una pregunta importantísima siempre se tiene que hacer, si tienen los directivos que tienen la experiencia internacional necesaria para lograr entrar en el extranjero, etcétera. Hay muchos factores que siempre tienen que estar, que se tienen que tomar en cuenta para hacerlo de una manera exitosa. Este es un cuadro muy sencillo que básicamente es un menú de opciones. Cuando uno quiere acceder al mercado extranjero, uno tiene para escoger el menú de opciones que más le interese o que más sea compatible con la competitividad y con las características y con las capacidades que tiene la empresa. Podemos ir desde unas exportaciones indirectas, donde yo produzco, lo vendo en mi chacra, se lo lleva a alguien y lo exporta, por poner un ejemplo agrícola, o puedo hacer una exportación directa, donde yo me contacto con alguien que me quiere comprar y yo le mando el contenedor, o puedo hacer una concesión de licencias, donde yo obtengo una marca de una empresa que tiene presencia en el extranjero y exporto con esa marca, o puedo hacer un joint venture, donde si me meto a un mercado donde yo no lo conozco muy bien, me asocio con una empresa que ya está en ese mercado, o finalmente puedo hacer una inversión directa. Cada una de estas peldaños o escalones o estas opciones tienen una opción y una decisión de compromiso, de riesgo, de control y de un potencial en las utilidades. Generalmente la inversión directa es la que tiene el potencial en las utilidades más alto, pero es el que tiene el riesgo más alto, ¿no? Y uno escoge.
Para no aburrirlos más, voy a acabar con un caso real, porque yo creo que es importante discutir casos reales. Camposol Fresh es una historia de éxito, la veo así, en el mercado extranjero. Camposol Fresh es una empresa que está fundada en Rotterdam, en Holanda. Mandamos a un muchacho joven, Sergio Torres es su nombre, peruano, lo mandamos literalmente, toma tu celular, toma tu tarjeta de crédito y toma tu laptop, anda, abre el mercado. Y él se fue, hizo caso y el primer año le fue difícil, no sabía hablar holandés, masticaba un poco el inglés, español sí sabía hablar, pero no le servía de mucho. Y comenzó a tocar puertas, y comenzó a ofrecer los productos peruanos y poco a poco logró conseguir algo importante. En el 2009 se establece la empresa, ya para el 2010 la compañía atendía 48 clientes y tenía ventas por 10 millones de dólares. En el 2011 se contratan los primeros jefes comerciales europeos y se aumenta y se comienza a servir a 74 clientes. En el 2012, la organización pasó los 25 millones de dólares y contrató más personal de ventas y calidad para atender a más de 125 clientes. En el 2013 se forma la primera alianza comercial peruano-chilena. No existe una alianza comercial peruano-chilena orientada, enfocada a servir un mercado extranjero. Básicamente lo que se buscó con esta alianza es, con la complementariedad, que era lo que explicaban anteriormente el señor de Sierra Exportadora, la complementariedad que existe entre Perú y Chile, lograr ofrecer un abanico de productos más extenso que sean apetecibles para los supermercados. En vez de comprarle a 3 empresas distintas, le compro a una que me ofrece el mismo producto todo el año. Y en el 2015, esto ya es una proyección, se estima que la empresa va a estar alrededor de 100 millones de dólares. Este año estamos cerrando con aproximadamente 60 millones de dólares. La empresa no solamente creció en ventas, en gente, actualmente tiene ya más de 15 personas, sino que comenzó a diversificar. Empezó bastante enfocada en el espárrago blanco y poco a poco comenzó a desarrollar un mercado de palta y comenzó a desarrollar un mercado de uva, un mercado de mango y un mercado de otros productos. Y asimismo empezó enfocada en Holanda, pero ya actualmente el 46% de sus ventas están enfocadas en Alemania, 25% en Holanda, 8% en Suiza y otros países más como Bélgica, Francia, España y Portugal. Este es un ejemplo bonito, porque es una empresa peruana, empresa que empieza siendo liderada por un peruano que estudió acá, por una empresa que vende producto peruano, ahora vende producto chileno también, pero empezó vendiendo producto peruano y que logra establecerse en un mercado muy competitivo. Holanda probablemente es el mercado de mayor competencia para lo que es venta de frutas, vegetales y flores. Y en ese mercado competitivo, donde obviamente no lo querían, no lo veían con buenos ojos porque lo veían como competencia, se logró abrir una historia de éxito. Y esa historia de éxito está basada en perseverancia, en saber hacer las cosas bien, en información, en tener la información correcta para tomar las decisiones correctas y en básicamente una visión, un sueño de querer hacer algo distinto a lo que hasta ese momento se había hecho o habían hecho otras empresas en el Perú. Bueno, muchas gracias.